Es un gusto saludarles, sean ustedes bienvenidos a un episodio más de Una forma diferente de aprender. Es un placer y un privilegio para mí el poder dirigirme a cada uno de ustedes. Les habla Iván Vázquez Vázquez, director creativo de este proyecto digital. Necesito que recuerden que el éxito llega para todos aquellos que están ocupados buscándolo. No lo olviden. Seguramente ustedes, al igual que a mí, les ha pasado que la vida no deja de sorprendernos en conocer gente que realmente es extraordinaria, personas con grandes talentos dignos de admiración en muchos aspectos como la música, la artesanía, el comercio, el campo. En pocas palabras, personas sobre todo comprometidas con la sociedad, con su pueblo, comprometidas con su gente, y son personas excepcionales, pero debo decirlo que son personas que no buscan convertirse en personas de poder, sino más bien son personas que otorgan valor a los demás. De ese tipo de personas son dignas de sumar a esta sociedad en la que nos encontramos, y la frase de esta semana hace referencia precisamente a esto. Bueno, esto es la introducción a este podcast. Sean ustedes bienvenidos. La frase o reflexión de esta semana es la siguiente. Es extremadamente interesante y el desarrollo de este podcast se van a dar cuenta por qué. La frase dice: cualquiera puede gobernar un barco, pero hace falta de un líder capaz de trazar la ruta a donde realmente se quiere llegar. Estamos por iniciar una etapa en nuestro país en donde nos toca elegir nuevamente a nuestras autoridades o representantes, que en este caso son diputados federales y presidentes municipales. En fin, son 500 diputados, de los cuales 300 son a los que se les llama de mayoría relativa. ¿Cuáles son estos? Voy a ser muy concreto. Son aquellos que elegimos a quienes tengan el mayor número de votos, es decir, a quien en verdad la sociedad emite un voto a favor de esta persona. Y 200 diputados de representación proporcional. No es otra cosa más que aquellos que se les otorga una diputación de acuerdo o en base al porcentaje de votos obtenidos a un partido político en una región geográfica. Escuchen esto, son las bondades de nuestro sistema político, es decir, sin hacer ningún tipo de campaña política, sin tener ningún acercamiento con la sociedad y solo de acuerdo al porcentaje que saquen, los partidos políticos podrán ser favorecidos con una diputación de estas características. Es preciso decir que es evidente que no existe un vínculo de ese diputado que llega a través de esa modalidad a los ciudadanos. Quizás no nos sentimos ni siquiera representados con esa persona. La historia de nuestro país nos ha demostrado que existe un gran desapego de quien ocupa estos puestos y que quizás estos diputados muy difícilmente ganarían una elección, pues no cuentan con una buena reputación entre la ciudadanía. Y bueno, no olvidemos a los candidatos a las presidencias municipales, que son igual de mucha importancia. Y ustedes se preguntarán, ¿qué tiene que ver esto con la frase de esta semana? Pues tiene que ver mucho. La frase dice: cualquiera puede gobernar un barco, pero hace falta de un líder capaz de trazar la ruta a donde realmente se quiere llegar. Fíjense ustedes que tenemos aproximadamente 13 partidos políticos y bueno, quizás de 12 o más candidatos en nuestro municipio. Y la frase tiene que ver mucho por lo siguiente: cualquiera puede gobernar un barco. Sí, efectivamente, cualquiera de estos candidatos pudiera sentirse que tiene la posibilidad de representarnos, de ser presidente municipal, de gobernar un municipio o en su caso de ser diputado. En fin, pero la historia, vuelvo a decirlo, de nuestro país nos ha demostrado que desafortunadamente que desde las personas más preparadas con doctorados, maestrías, licenciaturas, como las personas menos experimentadas en el caso de nuestro municipio, las personas con menos competencias han podido llegar a estos puestos. ¿Y qué creen? Desafortunadamente ni las personas más preparadas ni los menos experimentados han podido comprometerse en servir a su gente. Han tenido la necesidad de anteponer sus intereses que en comprometerse con su pueblo. ¿Y por qué digo esto? Porque los que se dicen ser políticos se enfocan más en su conveniencia que en sus convicciones. Por poner un ejemplo, si realmente tuvieran convicción por sus ideales, por su partido, por continuar respetando a sus supuestas propuestas o ideas que andan pregonando,
Quizás permanecerían en el partido político lo que los propuso hace 3, hace 6 años y permanecerían ahí porque ¿qué ocurre? Pasan de un partido a otro sin interesarles realmente lo que se supone transmiten. Ahí no hay convicción, ahí se refleja un evidente interés. Todos los candidatos, háblense de mujeres o hombres, creen tener las cualidades para representarnos. Pero la verdad es que no es así, son personas improvisadas, oportunistas y con una gran falta de compromiso. Para conducir a un pueblo, la primera condición es que uno haya salido del pueblo, que sienta y piense como el pueblo. Quien se dedica a la conducción debe ser profundamente humanista, escúchenlo, trabajar para los demás y jamás para él, y pareciera que cada persona que llega a esos puestos es todo lo contrario. Y finalmente señala la frase, se necesita de un líder capaz de que trace la ruta donde realmente se quiere llegar. ¿Qué quiere decir esto? Todos quieren llegar a los puestos políticos y creen saber dirigir y quizás para ellos eso es el éxito, porque lo ven como un trofeo y en verdad es eso, un robo para los ciudadanos. Pero creo que ninguno de ellos tiene realmente la visión hasta dónde queremos que prospere el lugar donde gobierne, hasta cuáles son los alcances que puede obtener si se lo propone. Necesitamos realmente de representantes de la sociedad que tengan esa necesidad, ese compromiso y determinación y sobre todo la convicción de ayudar y servir a sus ciudadanos. Que tengan la visión de cómo iniciar su gestión, en qué condiciones toma ese puesto el municipio y cómo se encuentra la población o su gente. Y cuáles son las acciones más convenientes para poder lograr esa prosperidad, para sacarlos de ese pinche hoyo donde se encuentran, en el que lo han dejado esos propios políticos, y hasta donde quieren lograr esa prosperidad, cómo lograr ese bienestar a la sociedad, empleo, salud, educación, infraestructura, en fin, a lo que se le conoce el Estado benefactor, y que realmente cumpla con la responsabilidad que se le otorga, lograr y maximizar ese desarrollo en el que pretendan gobernar. Los políticos olvidan que solamente una vida se vive para el servicio de los demás y es la que vale la pena vivir. Se les olvida a los pseudopolíticos o a los que se dicen ser políticos que para dirigir mañana se debe de aprender hoy. Estos tratan de convertirse en personas con poder y están equivocados, deben de ser personas con valor. ¿Por qué con valor? Porque solo los grandes líderes aportan ayuda y ayudan a avanzar a los demás, a salir en las problemáticas en las que se encuentran los ciudadanos, lo cual se logra sirviendo a los demás y añadiendo valor a sus vidas. ¿De qué manera? En mejorar la situación o las condiciones en que se encuentran las personas. ¿Por qué nuestros representantes políticos creen que su liderazgo consiste en lo lejos que ellos pueden llegar? En ser presidentes, diputados, senadores. Están equivocados totalmente. Consiste en aportar algo a los demás, ayudando a los demás. A esto se le conoce como la ley de la adición. Las nuevas tecnologías, déjenme decirles, nos han permitido dar un paso agigantado de cómo identificar a cada persona. Las redes sociales han democratizado el proceso de comunicación y consecuentemente nos dan la oportunidad de ser líderes de opinión cada uno de ustedes. Cada vez que una persona se conecta a su dispositivo o a su celular y nos permite tener una visión más atinada de lo que ocurre en nuestro planeta o en nuestro contexto. Los medios digitales nos permiten darnos cuenta de cuando hablamos de política, que son las mismas personas, pero diferentes mentiras. Y creen que pueden burlarse de la sociedad. Ya no es así. Y algo muy importante, nunca olviden, uno de los más grandes patrimonios que tenemos los seres humanos es la credibilidad. ¿Y qué creen? Ustedes los políticos ya no cuentan con esa credibilidad. Son personas improvisadas con falta de interés en generar condiciones que realmente apoyen a sus ciudadanos. La gente busca ser apreciada, no impresionada. No es la posición, eso se les olvida mucho, que no es la posición lo que hace al líder, sino el líder el quien establece la posición. Démosle a los políticos el salario mínimo y verán qué rápido cambian las cosas en nuestro país. Es algo muy evidente. El gobierno no puede combatir la corrupción porque la corrupción son ellos, los propios políticos. Y recuerden muy bien esto, el poder de un gobierno tirano es la ignorancia de su pueblo. ¿Qué quiere decir esto?
que si tenemos una sociedad que no se interesa informarse, no le interesa educarse, no le interesa involucrarse en las actividades sociales, es por ello que nuestros gobernantes seguirán manipulando a su pueblo. Cuando un político